El ingeniero Javier Pícolo es el tesorero del Colegio de Ingenieros de Córdoba. Aportó anoche en Informamos del Regreso algunos datos trascendentes sobre este tema que ha conmocionado a todo el sector de Barrio Güemes y parte de Nueva Córdoba, ¿no? Un estilo que se impuso hace 10, 15, 20 años, estos revestimientos de ladrillo visto en edificios muy bonitos, pero que han producido esta catástrofe, este derrumbe con una víctima fatal, 100 personas heridas y una situación que todavía es muy difícil saber qué se debe hacer, cómo se debe hacer frente a lo que vienen previniendo, por ejemplo, desde el Colegio de Ingenieros de Córdoba. ¿Cómo está, ingeniero Pícolo? Buen día. Hola, buen día, Miguel. Lo escuché ayer, había hablado usted con uno de nuestros colaboradores a la tarde y tomé nota de todas las dudas que plantea. Por favor, compártalas con la audiencia de Cadena 3 de Radio Informe 3, ingeniero, porque había un montón de datos previos que uno se empieza a enterar ahora. Los profesionales lo habrán sabido antes, la gente del barrio me parece que no. Pero le explicaba a usted a nuestro compañero Barrio Nuevo por qué se desprende todo este revestimiento de 5 pisos de este edificio que produce la catástrofe, Pícolo. Sí, bueno, la causa a simple vista, sin haber hecho un peritaje obviamente in situ, es una falla de todo este muro de revestimiento que no estaba debidamente anclado, o que ese anclaje que une esta pared de revestimiento falló, o por mala condición, o por mal mantenimiento, o porque no se hizo de la manera correcta al momento de construirlo. ¿Puede Eso ha hecho probarse que se a esta desprenda. altura, se puede el peritaje probar si fue un error de construcción, una falla de construcción o alguna derivación posterior? Digamos, lo que es la parte constructiva se puede evaluar en el resto del remanente que quedó de mampostería, o sea, todo lo que quedó por arriba o por abajo. Obviamente lo que quedó por arriba está muy inestable y no es recomendable hacer ningún peritaje de arriba, eso requiere una demolición controlada urgente, porque eso es inminente que se caiga. Y si hay algún problema de humedad interna del edificio o algo, estará marcado en los tabiques que quedan de cerramiento entre las columnas y vigas de la estructura. Tendría que seguir viéndose si está el agua. Y después, bueno, los testimonios de los mismos vecinos. Si los mismos vecinos del edificio dicen, no, esto ya nos pasó, se había desprendido un pedazo de mampostería unos años atrás y lo hemos reparado, ahí hay un antecedente importante. Mm. Cuando usted me dice demolición controlada, Javier, es lo que ha quedado, son 5 pisos más o menos los que se han desprendido Mm, de lo, este revestimiento. ¿Hay que voltear todo? lo que se cayó son entre 3,5 pisos y 4, Sí, más o menos. 4 pisos, sí. Lo que queda por arriba, que sean los últimos pisos, está muy inestable porque no tiene nada por debajo y solo está suspendido de esa poca adherencia o anclaje que tiene desde ese piso 12, supongamos, no sé bien la altura, entre el 12 y el 15, el 12 y el 14, en los últimos pisos. Eso sí o sí se tiene que remover, tendrá que evaluarse la metodología, si haciéndolo caer hacia abajo, si haciendo una demolición desde arriba hacia abajo con grúas o colgado. Bueno, hay varias metodologías constructivas que se tendrá que evaluar. Y después lo que queda desde la mitad del edificio hacia abajo, probablemente también se tenga que demoler, porque si está mal construido, a futuro se puede caer, y claramente hay que revisar la fachada del frente y las otras fachadas posterior y del otro lateral de este edificio para ver cómo está ¿De, la condición, porque si se construyó mal en un lado, probablemente se construyó mal en todos. de quién depende el control en el momento en que eso se hizo? ¿De qué repartición, ingeniero? Todo lo que es la autorización de construcción dentro del ejido urbano depende de la Municipalidad de Córdoba. Eso es una potestad que la Constitución provincial delega en los municipios, y está dentro del articulado de la Constitución provincial, que todo lo que es la construcción en un ejido depende del municipio. Y específicamente es el Departamento de Obras Privadas de la Municipalidad de Córdoba,
es el que controla los permisos y las ejecuciones de obras de este tipo. No sé si la pregunta es adecuada, pero ante este episodio en que se ha desplomado todo este revestimiento de ladrillo visto y que aún lo que nada sabemos del tema, con su explicación, Javier, yo lo escuchaba a usted anoche, veía las fotografías, las imágenes, y me daba cuenta de que ahí era algo pegado sobre la pared, faltaba anclaje, era la expresión que usted usaba, y para los que no sabíamos nada se puede interpretar. Da para plantearse, no quiero ser alarmista, pero hay muchos edificios en la zona que tienen el mismo tipo de revestimiento. Sí, es un estilo constructivo que se impuso muy fuerte en Córdoba. De hecho es una marca de Córdoba, Nueva Córdoba, el ladrillo visto como terminación de edificios, que se usó desde los 90 a la fecha, se sigue usando. Sí. Claramente hay que revisar los edificios sin importar de qué material es el revestimiento de las fachadas. Puede ser metálico, puede ser de vidrio, puede ser de ladrillos o de revoque, o de piedras, o de granito. Hay un montón de revestimientos de edificios que revisten la estructura que soporta al edificio. Eso sí o sí hay que revisarlo, y es parte de un planteo que el colegio viene haciendo, que es necesario mejorar la metodología de las revisiones técnicas de los edificios, porque no solo por esto pueden fallar, puede haber fallas en la estructura, puede haber fallas en el sistema de desagüe, puede haber fallas en otras partes del edificio, y hoy no está bien implementado ese control, tanto en edificios como este, que es relativamente nuevo, porque no tiene muchos años, 2015, como ¿no? como los... Sí, más o menos entre el 2012 y 2015 la fecha de ejecución. Uh-huh. Y también los edificios que se hicieron, no sé, en el 1930, en el 1960. O sea, tenemos una variedad de edificios y construcciones en Córdoba, balcones. Por ejemplo, otro riesgo son los aires acondicionados que están montados sobre fachadas, que las ménsulas que los sostienen también, con el paso del tiempo y el clima, van perdiendo su condición de nuevo, y se van poniendo el óxido, bueno, un montón de variables que hay que ir revisando para que el edificio sea seguro para todas sus colindancias. O sea, el peatón que pasa abajo de una vereda muchas veces está corriendo riesgo sin saberlo. Y además, siempre... Sí, lo escucho. No, complete, y además... No, y además también hay acciones que pueden generar situaciones complicadas. En este caso el viento puede influir sutilmente en todo esto, pero también tenemos sismos. O sea, hay que revisar los edificios con una metodología más sistémica, más organizado, para que todas las estructuras sean seguras. Le prestaba atención cuando usted ayer le decía a nuestro periodista que en materia de vientos tendríamos que hablar de vientos de una velocidad mucho, pero mucho mayor para que realmente pueda poner en riesgo una estructura de un edificio, ¿no? Sí, ahí hay un tema que está todo reglamentado. Argentina tiene unos reglamentos nacionales que se llaman CIRSOC, que regulan desde acciones sísmicas, acciones de viento, acciones gravitatorias, acciones por el mismo uso dentro del edificio. Te reglamentan todas las acciones y cargas que hay que verificar las estructuras. Y además hay una ley provincial que es de la seguridad estructural, que están adheridos algunos municipios, pero por ejemplo la ciudad de Córdoba no está adherida a esa ley provincial que te obliga a hacer los cálculos para los edificios con todas estas reglamentaciones. Entonces, los calculistas, obviamente la mayoría de los calculistas lo usan como base para el cálculo, pero estaría mucho mejor si la municipalidad estuviera adherida a esa ley provincial. Hoy, por ejemplo, un edificio que haga la provincia, por ejemplo una escuela, un hospital provincial, cumple todas esas normativas a rajatabla, porque está esta ley provincial, pero un edificio que hace la municipalidad o que hace un privado dentro de la municipalidad de Córdoba, llámese un desarrollista, no está obligado a cumplimentarlo porque la municipalidad no adherió a esa ley provincial. Entonces, las buenas prácticas llevan a cumplirlo, y un viento, por ejemplo, de diseño en Córdoba está en el rango de los 170, 175 kilómetros por hora, y las ráfagas de esa noche estuvieron en el rango de 40, 50 kilómetros por hora. Esto va a derivar inexorablemente va a derivar al ámbito judicial, ¿no? Escuche, por favor, quédese un minuto en línea, ingeniero. Sí. Francisco Centeno.
Así es, Miguel, porque ya interviene la justicia, hay una fiscalía a cargo de Celeste Blasco que ha tomado las primeras medidas. Como bien lo decías al principio, Miguel, ha pedido colaboración con la UTN para realizar las pericias y las evaluaciones de rigor, ¿no? Justamente lo que está comentando el ingeniero. Escuchemos al abogado de la familia de los inquilinos de la casa que recibió gran parte justamente de ese revestimiento. El doctor Vázquez esto decía. En uno de las habitaciones que se derrumbaron, que felizmente podemos decir hoy, no tuvo lesiones, salvo en el momento debió ser atendido por personal de bomberos y paramédicos, ya que estaba en un evidente estado de shock. El inmueble consta de 4 habitaciones y 2 baños, son de las casas antiguas, casa Chorizo. El bar Posto, que el que vos mencionas, sí. Era el garage originalmente de esa vivienda con anterioridad, y el bar ahora, o sea, lo que es el garage tradicional de esa vivienda, funciona como el bar Posto, o funcionaba, mejor dicho. Luego hay un kiosco también, y del otro costado por donde se ingresa a esta habitación, que hace como una L al bar, no sé si me explico. Y en la planta alta bien, y en la planta alta funcionaban las habitaciones y baños. La vivienda constaba de 4 habitaciones y 2 baños distribuidos por un patio. Bueno, hasta ahí la palabra del abogado de la familia de los inquilinos, estas personas que tienen que alquilar una habitación de hotel porque no están habilitadas para poder volver, porque hay un riesgo de derrumbe hasta que no sea analizado por bomberos. Pero yo le quería preguntar, Miguel, si me permitís, al ingeniero, ¿cada cuánto debería un inspector municipal o provincial hacer una especie de revisación, verificación de un edificio en la ciudad de Córdoba, para saber si está dentro de las normativas, si hay que hacer algún tipo de reparación, si no está en condiciones? Sí, realmente no, la inspección no la hace un inspector de la provincia o de la municipalidad. Es una inspección que tiene que hacer un profesional externo, como cuando uno revisa un ascensor o cuando son informes técnicos que tiene que hacer el consorcio sobre el estado de conservación. Lo que pasa es que o sea que el Estado no participa. No, déjame que te completo. La inspección la hace un profesional que tenga las incumbencias para la revisión, pero no comprende a todos los aspectos del edificio, comprende algunos aspectos del edificio, y eso tiene que quedar una copia para el consorcio, que es el dueño del edificio, y se presenta una copia, un ejemplar en la municipalidad. Pero esa metodología no está bien aplicada, y aparte no es integral, no analiza todos los elementos del edificio. Eso es lo que venimos planteando como colegio ya hace un tiempo. Y obviamente el tiempo va cambiando en función de la antigüedad del edificio. Habría que redefinir todas esas escalas y ajustarlo para que sea realmente aplicable ese control y funcione como una verificación técnica de un auto. Cosa que los edificios sean seguros y realmente eso no sea simplemente una documentación para después decir nosotros lo pedimos y bueno, ahora es culpa del consorcio, sino que realmente se efectivice ese control. Ha sido muy claro, muy ilustrativo. El tema que me deja más inquieto es respecto, digo, si me tocara vivir en un edificio que está en esa zona y que ha tenido ese tratamiento, si se debería o no hacer una revisión completa de todas esas estructuras en Nueva Córdoba que fueron tan bonitas, ingeniero, con el ladrillo visto se convirtió en una característica, pero que ha derivado en esta tragedia, ¿no? Sí, y recuerde también que en alguna otra oportunidad se han caído revestimientos de piedra, de anclajes que tenían piedra en la fachada, se han caído en otro momento en calle de Lugones, me parece que era placas de granito, o sea, es una falla que se ha dado muchas veces por distintas situaciones y hace a esto, al mantenimiento, a la vida del edificio luego de ser terminado. Un edificio de 50, 60 años, o de 20, o de 10, puede tener falla. Entonces es un continuo mantenimiento que se tiene que hacer, y ahí es donde requiere esta intervención profesional y requiere esta mejora en el marco normativo de parte de la municipalidad. Gracias, ingeniero, que tenga buen día. De nada, buen día. Adiós, el ingeniero Javier Piccolo, del Colegio de Ingenieros de Córdoba.